familia, estamos todas unidas. Adelante familia, estamos todas unidas. Bienvenidos una vez más a este su programa de Adelante Familias. Adelante Familia tiene la meta de apoyar a la Iglesia, apoyar el llamado del Santo Padre en pos de la familia, de ayudarnos a crecer, a profundizar en este papel tan importante que tenemos en la Iglesia, en la sociedad, que es la familia, la unidad matrimonial, la unidad familiar. Aquí, como ustedes saben, tocamos diferentes programas que tienen que ver con la familia. Mi nombre es Bill Brown, de la comunidad La Nueva Jerusalén. Estamos transmitiendo desde una parroquia en lo que aquí se llama la Pequeña Habana, que es la parroquia de San Juan Bosco. Tengo una invitada muy especial que estoy seguro que les va a gustar mucho, Denis Cabrera. Bienvenida, Denis. Hola, ¿cómo estás, Bill? Muchas gracias por tenerme aquí. Claro, un gusto tenerte. Yo tengo la maña de que los invitados se presenten ellos mismos, porque lo que quiero es que cuando tú y yo estemos conversando, que estemos conversando no solo tú y yo, sino que estemos conversando con los televidentes. Entonces quiero que te conozcan, que quién es Denis Cabrera, de dónde vienes, familia, tiempo aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos. Bueno, mi nombre es Denis Victoria Cabrera, soy de venezolana, tengo desde el año 2000 aquí en Estados Unidos. Nunca pensé venir, la verdad es que cuando mi esposo y yo tuvimos una luna de miel, vinimos para acá y yo le dije a él, nunca vendría a este país. Y desde que pasó eso yo aprendí que nunca digas nunca, es una de las cosas que yo tengo. Mi esposo también es venezolano, vivimos en El Doral y tenemos 2 hijos, David y Carolina Mesa. Uno estudia en Chicago, en Northwestern, y mi hija está en Loyola, Maryland. Qué bien. Has criado tus pollitos y los estás dejando que huelen un poquito. Que huelen un poquito, que huelen un poquito. Denis. Sí, Denis. Denis. Yo conocí a Denis en mi parroquia, porque ella es la coordinadora del programa de catecismo en la parroquia. Aquí se llama el CCD. ¿Cómo sé qué CCD quiere decir? Se tiene que decir mejor Religious Education Program. Religious Education, programa de educación religiosa. De educación religiosa. Y la conocí ahí, me impresionó porque siempre la veía trabajando ahí y buscando voluntarios y llevar un programa que tiene... ¿Cuántos estudiantes, cuántos niños tienen? Tiene más de 400 niños. Más de 400 niños. Sí, casi 450 que están niños. Ahora en la preparación para la primera comunión. Sí, tenemos niños que están preparándose para la primera comunión, tenemos para la confirmación y tenemos niños que están estudiando en el medio para formación. Casi nada. Sí. Yo me vuelvo loco si estuviera ahí. Pero, Denis, cuéntanos un poco de tu vida espiritual, tu camino con el Señor. Naciste ya santa, como digo yo. Naciste en una familia practicante. ¿Cómo fue tu caminar? Bueno, es interesante, nunca lo he compartido, pero bueno, vamos a compartirlo con usted y con unas poquitas personas que nos están viendo. En mi familia, mi papá era muy católico, él sentía mucho la fe, mi mamá no, mi mamá estaba un poquito más separada. Y así fue como nos criamos, íbamos a misa eventualmente, otras veces sí, otras veces no, y así estuve yo en mi país. Pero cuando uno llega a un lugar diferente y está en un lugar solo y vienes con unos niños pequeños, yo comencé a sentir esa soledad y nosotros comenzamos a ir a misa todos los domingos. Y yo decía, cuando llegaste aquí cuando llegamos aquí, a esta tierra donde tú no querías venir. A esta tierra donde yo dije que nunca iba a vivir y que nunca iba a estar. Y comenzamos a ir a misa todos los domingos y yo decía, Señor, ayúdame a sentir lo mismo que yo sentía cuando hice mi primera comunión, porque mi fe de pequeña es una fe inmensa,
Dios me regaló una fe maravillosa, yo sentía una emoción, yo sentía la fe, la presencia de Dios. Y cuando yo iba a misa, yo decía, Señor, ayúdame a sentir la misa como yo era de pequeña. Y así estuve 2 años pidiendo, sin faltar a misa nunca. Pero sí, no, yo iba, pero no me sentía como yo sabía que me podía sentir. ¿Tú añorabas lo que tú habías experimentado de niña? Yo lo añoraba, yo lo buscaba. Yo de verdad que estuve todos esos años buscando a Dios. Estuvimos buscándolo mucho y yo creo que fue la soledad, el venir a otro país, el tener que afrontar nuevas cosas con mi niña pequeña. Y así estuvimos. Y la verdad es que nos sirvió mucho porque llegamos en el 2000, mi esposo con una posición maravillosa, teníamos un trabajo maravilloso, compramos una casa, estábamos de lo mejor. Y en el 2003, todo el departamento donde estaba mi esposo lo mudaron. Entonces tenía que irse del país. Uf. Teníamos 2 opciones, nos íbamos a Venezuela o nos íbamos a México y no había más. Entonces en ese momento me sirvió esos 2 años, que yo sabía, Dios sabía lo que uno tiene para uno, para prepararse. No había mucho que hacer porque uno estaba con una visa y ya depende, ya uno queda a las manos de Dios, ya queda abandonado, dice, Señor, aquí estamos porque realmente no es que yo pueda conseguir, ni mi esposo podía conseguir una visa, no podemos conseguir una ciudadanía. Era una situación bastante difícil, es estar completamente de las manos de Dios. Y en ese momento yo sentí por qué nos preparó y Dios nos ayudó y mi esposo dejó, su posición terminaba en junio del 2003, el 13 de junio del 2003. Iba a trabajar hasta el día 13 de agosto del 2003 y el día 14 él comenzó en otra compañía donde no solamente estaba, sino que también se permitían ser sponsor, es decir, nos podíamos quedar legalmente. Nuestra vida cambió, obviamente, porque de tener una posición extremadamente alta, con muchas comodidades, con nuestra casa, tuvimos que salir, tuvimos que rentar la casa y bajarnos bastante para poder cubrir los gastos. Para poder cubrir todos los gastos que teníamos. Y en ese momento fue cuando nos acercamos todavía más a Dios. Fue un momento, yo digo, en ese momento yo pensé que eso era lo peor que nos había pasado. Y cuando yo voy para atrás y pienso, es lo mejor que nos pasó. Porque nos acercábamos tanto, mi esposo comenzó a dar catecismo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y desde ese año hasta ahorita está dando catecismo. Mis hijos comenzaron de chiquitico el catecismo y después fueron ayudantes. Entonces mi hija hizo su primer año de comunión, su segundo año de comunión, su primer año de asistente, su segundo año de asistente, y así crecieron como asistentes de nosotros todos estos años hasta que ellos se graduaron. Me acuerdo una anécdota que mi hijo chiquitico hizo la primera comunión y entonces después volvió a hacer la clase de comunión en inglés. Uh-huh. Y cuando estaban preparados ya para presentar la comunión, la maestra le dice, ¿tú vas a hacer la comunión? Mi hijo, no, yo no lo voy a hacer. Y viene la maestra y me dice, él dice que no la va a hacer porque ya la hizo. Yo le digo, es que sí, ya la hizo. Entonces... Los niños son genuinos y sinceros. Genuinos, ya la había hecho 2 años atrás. Y mi esposo ha seguido ahí, y yo también he seguido ayudando en la parroquia de Guarley de Guadalupe. Y hemos seguido yendo a misa desde que llegamos, todos los domingos sin falta, estemos aquí, estemos de viaje, estemos en otro lugar, y es lo mejor que nos ha pasado. Tú dijiste algo que me tocó mucho, que tú añorabas esa fe que habías experimentado de niña. Sí. ¿Volviste a experimentar? La volví a experimentar. ¿La volviste a experimentar en el tiempo de necesidad? En el tiempo de necesidad. Es curioso cómo Dios utiliza todo en nuestra vida, hasta cosas que pueden ser negativas. Y esto, ustedes que estén viendo este programa, piensen también en su realidad. Muchas veces nos pasan cosas o cruzamos por tiempos difíciles y situaciones. Y yo como lo veo es que en esos tiempos Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí, pero nosotros somos los que no hemos estado.
Exacto. Pero en ese momento acudimos a Dios en una forma, a lo mejor ni tan consciente, pero instintivamente buscamos a ese Dios que sabemos que nos creó, que es el Dios Todopoderoso. Y entonces Él nos da la gran sorpresa de hacerse presente en nuestras vidas. Sí. Y cuando esto pasó, la vida de ustedes cambió en el sentido, vamos a decir, económico, pero en el sentido de la familia, en el sentido del servicio que prestaban. Completamente. Todo creció. Todo creció, todo creció. Fue increíble, de verdad, o sea, un crecimiento espiritual. Mi esposo tiene más años que yo dando catecismo y lo sigue dando. Él es ya de los baluartes ahí. Qué bueno, de la parroquia. Sí, de los más viejos de la parroquia, cuando me escuche esto. ¿Y cómo llegó Denise Cabrera a esta parroquia donde estás ahora, de San Timothy, como coordinadora de catecismo? Bueno, yo como le dije, tengo muchos años siendo catequista y yo todavía soy catequista. En Agualay de Guadalupe estoy ayudando. Aquí eres la coordinadora y allá eres catequista. Ya, yo soy catequista, yo obedezco. Y ese caminar que uno tiene con Dios, como uno lo va ayudando y lo va guiando y lo va acompañando y lo va llenando, llega un momento en que uno también quiere ayudar a los demás, pero yo siento que no es que yo quería, sino que es como el siguiente paso que quizás usted lo ha experimentado, es el que Dios lo llama a uno para ir a más allá. Y surgió un momento, una oportunidad, que estaban buscando una persona para educación religiosa en otra parroquia, y el coordinador de Guadalupe me llama y me pregunta, y lo pensé y dije, bueno, vamos a ir. Si Dios me quiere, ahí estaré. Si no, seguimos. Pues me quiso y estuve en esa parroquia, después estuve en otra y después vine para San Timothy. Y de verdad que es una honra servir al Señor. Y además que es un trabajo fácil. Fácil. Sí, yo le voy a explicar por qué. Porque yo antes pensaba que todas las cosas dependían de lo que yo hiciera. Tenía que trabajar durísimo y todo dependía de lo que yo hiciera. Y no es así, porque uno mete la pata, se equivoca y todo, pero ahí está el jefe ayudando, ahí está proveyendo, ahí está dando. Me acuerdo una vez en una comunión en otra iglesia, le había pedido un ramo de flores y no llegó. Y quería un ramo de flores muy bonito para el altar y no llegó, y entonces yo me sentía muy mal. Dije, ¿por qué no tomé un plan B? Que el ramo, o sea, pequeños detalles, pero... Sí, que lo querías perfecto. Sí, yo lo quería bonito. Y antes de comenzar la comunión, unos minutos antes, llega una señora con un ramo que nadie lo podía cargar, tan inmenso, y dijo, esta es una donación que yo traje. Así hace Dios las cosas. Entonces... Tenemos que tener un pequeño descanso ahora. Quiero que se queden con un pensamiento de algo que dijo Denise al principio del programa. Ella por años iba a misa añorando algo que había tenido. En el caso de ella ya lo había tenido, que era la fe, era el acercamiento a Dios. Piensa tú, ¿dónde estás? ¿Qué tú añoras? ¿Añoras más fe? ¿Añoras más la presencia de Dios en tu vida? ¿Más la presencia de Dios en tu matrimonio? ¿Añoras más la presencia de Dios en tu familia? Está bien, añora. Hazte esa pregunta y volvemos dentro de unos minutos. Bueno, aquí estoy de vuelta otra vez con Denise Cabrera, la coordinadora de catecismo de la parroquia de San Timothy, aquí en el sur de la Florida, en Miami. Denise nos ha contado sobre su testimonio. Me llamó mucho la parte de que como tú ibas a misa por años añorando la fe. Y después cuando tuvieron unas dificultades, en este caso por situaciones de trabajo, dentro de esas dificultades se apegaron más a Dios y Dios siempre había estado con ustedes. Sí. Pero quiero entrar en el tema de la instrucción religiosa. Tú dijiste que en esa escuela tú tienes 400 niños.
Sí, en diferentes niveles de... Y estos son los que no van a la escuela. estos son los que no van a la escuela, Estos- o los que van a la escuela pública. Sí, estos son los que... Aquí hay escuela privada católica y hay escuela pública. Tú tienes 400 niños. ¿Qué te mueve a ti? ¿O qué tú ves de la importancia de lo que tú estás haciendo para cada una de esas criaturas? Bueno, fundamentalmente el catecismo es la formación que esos niños reciben más importante en su vida en este momento, porque al ir a las escuelas públicas están en el mundo y cuando uno está en el mundo está recibiendo cosas que no necesariamente tienen que ver con la fe. Entonces, cuando esos niños van, reciben una infusión de la gracia de Dios. Estamos enseñándole la doctrina de la iglesia, enseñándole los sacramentos, enseñándole los mandamientos, enseñándole la palabra de Dios, invitándoles a la iglesia, invitando a las familias también, que es lo más importante. Entonces, ese diría que es el punto de encuentro de los niños con Dios, sobre todo si las familias no son muy practicantes y sobre todo si los niños no van o no reciben esa formación a través de otros medios. A mí me llamó mucho la atención, el otro día tú me pediste que diera una charla a un grupo de padres y en algún momento le dije, cierren los ojos para que nadie se fije y levanten la mano los que van a misa. Y fueron muy pocas manos las que se levantaron. Sí. Pero había algo para mí misterioso, que todavía quizás no estaban yendo a misa, pero estaban trayendo a sus hijos Eso. al catecismo. Hay algo ahí en cada padre de eso, sea la razón porque sea como fueron criados o por su caminar o algo, pero la añoranza esa que tú dices, la tenían ellos para sus hijos. Y obviamente estamos hablando de que la iglesia nos enseña que los padres somos los primeros educadores y formadores de nuestros hijos. Ahora, los padres nos tenemos que formar y educar en la fe también para poder instruir a nuestros hijos en esto. Ahora, lo que ustedes hacen es grandísimo, porque a lo mejor hay niños ahí que Dios sabe que no reciben en su casa. Y sabemos que vivimos en un ambiente muy diferente de hace 40, 50 años, donde la sociedad misma tenía cierto matiz cristiano. Y hoy en día eso se ha perdido mucho y enseña muchas cosas muy en contra de la fe. Pero cuando yo pienso en lo que tú haces, y yo pienso ustedes, si son padres, si ustedes han enviado a sus hijos en sus parroquias a la instrucción del catecismo, lo importante que eso es, las consecuencias que eso puede tener en la vida de ese niño y esa niña. ¿Tú tienes algunos casos que conoces que o los ves y ya nunca ves a los niños, nunca ves más a los padres? Bueno, hay un caso que me acuerdo que no es precisamente en San Timoteo, en otra parroquia, donde una mamá que hacíamos todo el esfuerzo, lo mismo con la preparación de la comunión, las clases para los padres, hablarles sobre la importancia de ir a misa. Y yo me acuerdo que esa mamá, yo sentía como que entraba la palabra por un lado y salía por otro, como uno dice, ¿no? Pero los caminos de Dios son maravillosos. Y yo me he acostumbrado en esto, que nosotros tenemos que esforzarnos para presentar la semilla y que Dios es tan maravilloso que Él hace crecer la plantita y toma el fruto. Hace unos años yo iba al Santísimo, tenía guardia en las noches y yo me sorprendí cuando yo comencé a estar ahí y veía que la persona que estaba siempre era esa mamá. Es decir, la semilla está y Dios se encarga. Pero mientras uno tiene la posibilidad de ir poniendo el terreno y poniendo la semilla, tratamos de hacer todo lo posible y lo imposible para que los papás asistan a misa. Le decimos a los niños, a los papás, que es muy triste cuando un niño hace su primera comunión y después de repente no regresa hasta la confirmación o no regresa por muchos años. Y hace su segunda comunión años después.
Exacto. Entonces siempre le decimos a los padres, su primera comunión no puede ser su primera y única comunión. Porque a los niños, y le decimos a los padres, nosotros te decimos que tu maestra es Miss Gutiérrez, por decir un nombre, pero eso no es verdad. Entonces los papás abren los ojos y dicen, ¿cómo que no? Si mi hijo va a ese salón y está a esa clase, no, no es Miss Gutiérrez. El principal catequista de tu hijo eres tú, Así es. mamá y papá. Y le decimos que nos contesten cómo uno aprende más, si es por las palabras o por las acciones. Entonces el papá dice, sí, es verdad, por las acciones. Entonces de nada sirve decir, ve a misa, si ellos no van a misa. Y probablemente no van a misa porque tienen un vacío espiritual. Entonces Así uno es. los invita a que vayan a la misa, y los invitamos aquí también a todos ustedes, aunque tengan un vacío espiritual, y busquen, porque si buscan, Dios está ahí y lo van a encontrar. Y es que Entonces, Dios es un tesoro tan grande. Dios es un tesoro impresionante. Es todo amor. Nos creó para amarnos. Quiere que nosotros vivamos nuestra vida con Él, porque Él la quiere vivir con nosotros. Y nos va a llevar un día a su casa eterna cuando ya no estemos aquí. Y entonces es acercarnos a esa fuente de gracia, a esa fuente de gloria que es nuestro Dios. Y la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros hijos es impresionante, porque Dios nos dio estas criaturas para que nosotros se la cuidemos y los formemos y que los llevemos por el camino, y no solo que vayan a una gran universidad o que no, tengan una gran casa. Todo eso puede ser muy bueno, pero si la semilla de Dios nosotros no la ponemos en esas criaturas, es muy triste. Hemos fallado como padres. Sin embargo, hay veces que no necesariamente somos los padres esos instrumentos donde un joven o ya una persona más adulta de pronto se da cuenta del amor de Dios a nivel personal. Hay veces que viene a través de un amigo, hay veces que viene a través de un retiro donde los padres no estamos. Pero bueno, eso es plan de Dios. La cuestión es lo que nosotros como padres podemos hacer. Tú, si estás viendo este programa y eres padres, ustedes son un matrimonio y tienen hijos, esa es la responsabilidad de ustedes. Que sus hijos vean en ustedes un modelo. Que traten ustedes de, como me dijo un joven que yo traje al programa y le pedí al final que diera un consejo, y me impresionó mucho, y yo le dije, darle un consejo a los jóvenes, y me dijo, le voy a dar un consejo a los padres. Y se miró a la cámara y dijo, padres, yo les pido que se amen, porque nosotros los jóvenes necesitamos ver a unos padres que se aman. Y yo entiendo que los padres podemos tener discusiones y tener nuestras situaciones que resolver, pero hagámoslo eso en privado. Tratemos de darle la mejor cara a nuestros hijos, no ser hipócritas, pero no meter a nuestros hijos en las problemáticas de nosotros, que eso puede ser muy dañino. En ese punto, perdona que lo interrumpa, hay una cosa muy importante con el catecismo, y es que es una realidad que hay muchos padres divorciados. Y también hemos tenido casos en los cuales los papás algunas veces, precisamente por eso del divorcio, no se ponen de acuerdo, como que si yo tengo al niño mío este fin de semana, yo no lo puedo traer al catecismo. Y el otro padre está sufriendo, y quien más está sufriendo son los niños. Entonces, hay que separar un poquito, y eso se lo decimos a la familia. Los niños son prestados, mis hijos son prestados, pero en realidad todos son hijos de Dios, y nuestro deber como padres es que esos niños se encuentren con Dios, independientemente de la condición en la cual nuestra vida está. Es decir, esos padres divorciados, esas familias que están rotas por algún momento, vamos a permitir que cuando mi hijo esté conmigo, que vaya al catecismo, porque ellos tienen la necesidad de conocer a Dios en su vida. Y la tienen que conocer ellos personalmente. Yo digo aquí en el programa muchas veces que yo conozco un amigo que escribió un libro que se llama Dios no tiene nietos, que está muy bueno, te hace pensar, porque todos somos hijos de Dios, y nuestros hijos son hijos de Dios, no son nietos de Dios a través de mí. Y la otra cosa, aquel que está divorciado,
Dios lo ama también. Si estás divorciado o tienes un hijo o una hija que está divorciado, por las razones que sean, Dios sigue siendo el padre Siempre. de ese hombre o de esa mujer y siguen siendo hijos de eso. Y lo que tú decías, deberíamos estar bien conscientes y poder separar estas situaciones que ocurren para que nuestros hijos sean menos dañados, menos afectados. Y si se tienen que poner de acuerdo para llevar al niño a catecismo, traten de todo lo posible de ponerse de acuerdo. La otra cosa es que si le toca un fin de semana a uno y otro fin de semana a otro, entonces el niño va a misa un fin de semana y no va a otro, eso causa una gran confusión. Una gran confusión. En los niños. Y es muy triste, pero aquí es donde nosotros como adultos tenemos que crecer por el bien de nuestras criaturas. Así, exactamente. Denise, ¿cómo responden los niños? Bueno, los niños responden muy bien, porque dejen que los niños se acerquen a mí, eso es una realidad. Los niños son felices en el catecismo, ellos aprenden, ellos están deseosos, son unas esponjas. Ahorita tenemos una campaña que acabamos de comenzar, por lo menos en San Timothy, y la campaña es que les hicimos unos libros muy bonitos para que ellos vayan a misa, y los emocionamos, y ahora todos los salones después van a compartir entre sí cada vez que van a misa, y todos ellos van a recibir el Evangelio. Cuando yo le preguntaba, cuando le estaba haciendo lo que vamos a hacer este pequeño proyecto, ¿quién quiere recibir este libro? Yo. ¿Quién quiere ir a misa? Yo. ¿Quién quiere hacer? Todos están felices, emocionados. Y yo le decía a los papás, esos son los niños, pero los niños no manejan solos. Los necesitamos a ustedes. Los niños son unas esponjas y los niños más grandes están afectados por el mundo. Y ellos también lo necesitan para quitarse tantos conceptos equivocados, para tener la ayuda para resistir las tentaciones, para tener la fortaleza para vivir en un mundo tan difícil. Entonces, para los niños y para los jóvenes es algo maravilloso. Es impresionante la misión que ustedes tienen con tantas criaturas, con tantas almas como tienen. Es impresionante la obra que... Sí, pero por eso digo que es un trabajo buenísimo, porque el jefe siempre está ahí. Siempre está presente. Siempre está presente, siempre está poniendo la mano, siempre está ayudando. La presencia de Dios y de nuestra Virgen siempre está con nosotros. Está claro. ¿Cómo no va a estar Dios deseoso que sus hijos reciban su palabra, reciban conocimiento de quién es Él y quién es Él para esas criaturas tan inocentes todavía? Sí, así mismo es. ¿Y cómo responden los padres? Porque te estoy interrogando aquí porque siempre es la cuestión, entiende, de la dinámica esta que hay, pero tienes a los padres realmente en la mano. Los padres están en la mano, como todo, tenemos ovejas blancas, ovejas marroncitas y un poquito más oscuras. Muchas veces si no responden los padres están los abuelitos. Sí, eso me di cuenta también. Que esa es una ventaja, los abuelitos son lo máximo, ellos están pendientes. También tenemos casos donde los padres no pueden llevar a los niños al catecismo y los padrinos hacen su viaje, se brindan, los llevan y los buscan. Entonces, lo principal aquí sería tener una catequesis familiar, donde los niños reciban la educación y los padres reciban la educación y entiendan la importancia de lo que es crecer en la vida religiosa. Porque esa vida yo le digo, es muy difícil sobrepasar la muerte de un familiar. Es muy difícil sobrepasar las crisis que hay, es muy difícil sobrepasar lo que estamos hablando, un divorcio, y eso indiscutiblemente no lo podemos llevar solo, no hay duda. Lo sepamos o no lo sepamos, lo llevamos a través de Dios, y qué lindo si los padres pueden participar en los sacramentos, ir a misa, saber que la reconciliación, lo que estábamos hablando hace un momentico, el sacramento de la confesión, nos está
reconciliando, uniendo con Dios otra vez y que siempre está dispuesto a perdonarnos. Entonces, la bendición del catecismo debe ser una bendición familiar. Claro. Debe ser una bendición familiar y trabajamos para que sea eso. Y esto no importa la parroquia, yo diría que probablemente en toda la parroquia, parte de la misión que tiene la parroquia es llevar este catecismo a los niños y a los adultos. Y quizás esto es una cosa que ustedes se pueden acercar a su parroquia y ver si tus hijos son pequeños, cómo los introduce. Si no, a lo mejor cómo te puedes preparar y dar un servicio, porque muchas veces cuando servimos, salimos nosotros servidos. Y es una gran obra que la tenemos delante, como decimos, delante de nuestras narices, ahí en la parroquia que está quizás en la esquina de nuestra casa. Así mismo es. Tenemos que tomar un pequeño descanso otra vez y volvemos enseguida con Denise Cabrera, coordinadora de catecismo en la parroquia de San Timothy aquí en Miami. Aquí una vez más con Denise Cabrera, coordinadora de catecismo en una parroquia aquí en Miami, y me entusiasma este diálogo contigo, porque me estoy imaginando a estos 400 niños que no tienen la oportunidad de ir a un colegio católico, pero que sin embargo ustedes los reciben. Y me da también mucho ánimo de pensar que los padres los han inscrito. O sea que si no participan mucho, hay algo todavía en esa fe que tú mencionabas al principio, de que ha movido a esos padres a traer a sus hijos a recibir formación. Y eso todo me anima mucho. Me anima mucho porque ustedes tienen la formación de poder transmitir esa fe a esos niños. Y me anima mucho porque Dios es Dios. Exacto. Y Él hace su obra y lo hace a través de nosotros. En el caso aquí lo hace a través de ti como coordinadora de esto y los voluntarios. ¿Cuántos voluntarios tú tienes? Yo creo que como 40 más o menos voluntarios, más todos los papás. Y le voy a explicar por qué. Porque nosotros en el programa Catecismo, en la primera reunión, siempre decimos, como yo le dije, que los catequistas principales son los papás. Y como estábamos hablando fuera del aire, le estaba contando el caso de mi cuñado, que él es sacerdote salesiano en Venezuela y que actualmente ahorita está en la frontera entre Venezuela y Brasil, en la parte del Amazonas. Entonces yo le digo a los papás, si hay gente que se está yendo al Amazonas a evangelizar, sin recursos, sin agua, sin luz, ahora ya están sin medicina, no tienen nada y van con esa alegría a llevar la palabra de Dios, ¿qué podemos hacer nosotros? Que tenemos tanto. Que somos los catequistas y los padres, donde aquí sí hay internet, sí tenemos los libros, tenemos los vehículos para poder llevar la fe. Entonces es un trabajo en conjunto, donde le decimos que en verdad hay que tratar de hacer lo posible y lo imposible para transmitir la palabra de Dios, porque hay personas que con menos recursos están luchando. Entonces, qué tremenda responsabilidad con ese catecismo compartido entre padres, maestros y niños, donde podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Y esto me luce a mí que es un llamado para los televidentes, ustedes hermanos y hermanas que están en su casa, están oyendo este programa. Vayan y de voluntarios, ustedes los entrenen, ¿no? Sí, lo necesitamos, que vayan, pueden ir todos a nuestra parroquia, pero también pueden ir a otra. No vamos a no ser tan egoístas de mantenerlo solo en una parroquia con Denise, sino que pueden ir a todas. En el país que estén, en la ciudad que estén, pídanle a Dios que les dé este ánimo de acercarse a la parroquia y ir de voluntario. Me imagino que la experiencia tuya es la experiencia que tenemos muchos y que pueden tener todos ustedes si no lo han hecho, de que cuando vamos a servir, los que salimos servidos somos nosotros. Dios nos llena a nosotros cuando tenemos que servir.
Exacto. Y usted ha dicho un punto muy importante. O sea, nosotros no podemos funcionar y no podemos funcionar sin los voluntarios. Yo digo que nuestros voluntarios, por lo menos allá en San Timothy, son unos ángeles. O sea, ellos están ahí todo el tiempo. Esos son los voluntarios más comprometidos que yo conozco. Ujú. Hay personas que están en la oficina, personas que son maestros. Y el catecismo no funciona con una persona. No, tiene que ser un buen equipo. Es un equipo que está ahí y que trabaja con alegría y que está feliz de servir. Y lo que decía, no hay mejor experiencia que servir, porque es la alegría que da. Entonces, de verdad que esos voluntarios, nuestros voluntarios, los voluntarios en general del catecismo, son los que llevan la palabra de Dios. Usted me decía, es muy difícil llevarlo. Si yo estuviera sola sería imposible. Con los voluntarios es un trabajo compartido. Déjame hacerte otra pregunta. Ustedes tienen en el catecismo estos niños que los padres se los traen y tienen a los padres que están alrededor, o sea que tienen ahí un buen grupo de personas. ¿Hay alguna conexión con algún otro movimiento, por ejemplo como Impacto, que tiene padres con los hijos pequeños, o encuentros familiares que ya son padres con hijos grandes, donde estas personas, estas familias se pudieran involucrar, como que pasar para que ellos puedan crecer en su propia fe? Bueno, cuando ha habido, por lo menos en nuestra parroquia, el encuentro de Impacto y también encuentros familiares, nosotros le pasamos la información folleto por folleto a cada uno de los padres y la familia. Unos cuantos han participado, pero la realidad es que es una minoría. Y sí hace falta más integración con los ministerios para que los papás sepan que al lado, además del catecismo, hay muchos otros ministerios. Claro. Lo que sí ha pasado también es que hay papás que cuando se registran, nosotros en la planilla de registración tenemos de inscripción, tenemos algo que pregunta si tiene los sacramentos. Y cuando alguien dice no tengo todos los sacramentos, los invitamos y le decimos que también hay formación para adultos. Claro. Y hay varios papás que han respondido. También le decimos no están casados, también hay posibilidades para matrimonio, o tengo problemas de anulación, y los enviamos. Es decir, que es una puerta de entrada para muchos. Por eso te digo, por lo que me veía ahí, que puede ser una puerta muy hasta fácil para atraer gente a la iglesia y a la conversión personal de los padres. Exacto, exacto. Todo comienza en la casa, como tú bien decías. El documento de Juan Pablo II, Familiares Consorcio, nos habla de que la iglesia doméstica, y ustedes son la iglesia doméstica, en tu casa, donde estás ahora, con tu esposo, con la familia, según la estructura que tengan ustedes, ahí empieza todo, porque ahí es donde estos son hijos suyos, de ustedes salieron, y es primera responsabilidad de ustedes, como Denise ha dicho varias veces, de ser los primeros formadores de sus hijos. Ahora, para que eso pase, ustedes también tienen que crecer en su propia fe, en su propia relación con Dios, porque realmente no podemos dar lo que no tenemos. Y me gustó mucho tu comentario, los años esos que tuvieron dificultades ustedes financieras aquí, y que tú ibas a misa y tú añorabas la fe. O sea, que tú ibas a misa, a lo mejor no sentías todo lo que quisieras sentar, pero te recordaba un momento en tu vida donde quizás tuviste una fe más fuerte. Y quizás tú te estás pensando lo mismo. Quizás hay un momento en tu vida donde a lo mejor te estabas más cerca de Dios, quizás cuando eras niño, quizás con tu abuela, quizás en el colegio. Y que quizás eso se ha ido cayendo un poco, pero nunca es tarde. Y podemos añorar esa fe que acreciente por ti. Pero si pasa en ti, va a ser una bendición para tus hijos, va a ser una bendición para tus nietos. Y otra vez, con la situación hoy en día de tantos divorcios y separaciones, todo eso se entiende. Pero la iglesia es bien clara que ustedes no son rechazados. La iglesia está abierta para que ustedes vengan, participen, se nutran, y la iglesia los quiere recibir. Claro que si
si están vueltos a casar y la comunión es una situación que no se puede, está bien, pero todavía pueden acercarse a la iglesia y la iglesia los quiere recibir. ¿No? Y también están los procesos de anulación. Yo tengo una amiga que recientemente recibió uno. O sea, siempre hay esperanza, Claro, siempre están las puertas abiertas y el problema es que cuando uno busca a Dios, de repente lo quiere buscar por un lado, por otro, pero es abrir la puerta uno mismo del corazón. Me imagino que ya lo han dicho en muchos programas. La puerta de la fe tiene una manilla a un solo lado, que es la que uno abre. Entonces, cuando uno ya la abre, Dios está ahí, Dios está esperándonos. y si oímos bien, Dios está tocando la puerta. Dios está tocando la puerta. Y quizás hoy, con este programa, hablando de los niños y del catecismo y de este ministerio tan especial que tiene Denise con su gran equipo, quizás Dios está tocando la puerta de tu corazón. Quizás, igual que estos niños se abren a Dios, nosotros como adultos nos tenemos que abrir a Dios. Y eso es una cosa diaria, es una conversión diaria. Y es una gran responsabilidad, porque no es así como yo dejo que mi hijo se bautice cuando sea grande, o que haga la comunión cuando sea grande, o que se confirme después si es que se quiere casar. No es así. Porque nosotros no dejamos de alimentar a nuestros hijos para cuando ellos sean grandes, ni dejamos que ellos no estudien para que decidan si quieren estudiar cuando sean grandes. Nuestra responsabilidad es que tengamos hijos que vayan al cielo, y no podemos lograrlo si no los nutrimos con los sacramentos y si no los llevamos a la iglesia y le enseñamos el camino de Dios. Nuestra responsabilidad como padres más grande es que formarlos a ellos para que el día de mañana todos vayamos al cielo. Así que no es una opción que puedan recibir los sacramentos cuando grandes. Eso no es parte de nuestra responsabilidad como padres de niños católicos. Acuérdense lo que dijo Denise al principio. Ella añoraba tener más fe. Y eso en sí es una oración. El añorar tener más fe es una oración. El añorar que estas cosas que estamos diciendo se hagan vida en uno, eso se llama oración. Y Dios está deseoso, porque Él está tocando a la puerta constantemente y usa todas las oportunidades posibles para que nosotros lo oigamos, que abramos los ojos y que lo invitemos a Él a nuestro corazón. Denise, ¿por qué no nos lleva en una oración a los padres, a los abuelos que puedan estar viendo este programa? Bueno, yo los quiero invitar antes de hacer la oración y decirles que familia que reza unida, permanezca unida. Lo mejor que podemos hacer es rezar el rosario en familia para participar, y quiero pedir en este momento por todos esos niños, por todos los padres, por todas las familias, por los sacerdotes, por los voluntarios, por todas las personas que están alrededor de nosotros, para que en todo momento podamos llevar la palabra de Dios, que no seamos nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino que permitamos que la palabra y el amor de Dios fluya a través de nosotros para todos esos niños que están deseosos de escucharlo. Y esto viene del corazón de una madre. Exactamente. Y de el corazón de una coordinadora que está coordinando 400 niños para prepararse para hacer la primera comunión ahora, y confirmación ahora en unos meses. Y esta oración tiene que llegar al fondo de nuestro corazón. Yo siempre dejo una tarea, pero hoy alguien me hizo una observación con la tarea y lo voy a hacer. Tres cosas que yo siempre dejo con tarea, que ya el que ha visto este programa con anterioridad ya lo han escuchado, pero hoy lo van a escuchar un poquitico diferente. Lo primero tiene mucho que ver con lo que Denise estaba diciendo. Este domingo a misa, y el domingo próximo a misa, y el otro a misa, pero juntos como familia.
que sus hijos se acostumbren que parte de la vida de ellos es ir a misa como familia. El gran regalo de poder llegar ahí, de escuchar la palabra de Dios, de poder recibir la Eucaristía, más bendición que eso no existe. Y que eso se convierta en un patrón en la vida tuya. Pero ustedes como padres son los que tienen que tomar la decisión. Alguien me decía, ay, pero que mis hijos son adolescentes y me inventan juegos de fútbol los domingos. Y digo, mira, no le digas el domingo por la mañana que van a misa, diles desde hoy que van a misa el domingo como familia y dile a qué hora van para que no puedan poner malas excusas. Esa es la primera tarea, a misa, todos como familia. La segunda es que yo sé que en todas sus casas tienen mesas, tienen una mesa, tienen sillas, tienen comida y tienen hambre. Aprovechen esa mesa para comer juntos como familia el mayor número de veces en la semana. Y yo entiendo que los horarios son difíciles, los trabajos son retantes, pero nos estamos perdiendo. Si no lo logramos y si no trabajamos otras cosas alrededor de esto, perdemos una tremenda oportunidad de poder compartir vida con nuestros hijos, de poderle contar historias de nuestra propia vida, de nuestra propia familia, de dónde venimos, los sueños familiares, de saber de ellos cómo están. Y alguien hoy me decía, aquí en la estación me decía, y recuérdales que apaguen el teléfono, que apaguen el televisor. A mí y a todos nos pasa que a veces miramos alrededor de la mesa y los vemos con los celulares ahí mirando hacia abajo porque lo están utilizando porque es casi como un vicio. Hasta recojan los celulares, pero tengan su cena juntos. Y el tercero, busquen 10 minutos en su día, el tiempo que sea mejor para ustedes, la silla más cómoda, el rinconcito más tranquilo, abran la palabra de Dios y lean varios versículos. No tienen que leerse un capítulo entero, unos cuantos versículos cada día. Oigan esa palabra, oigan a Dios hablando a través de esa palabra y después habla con tu Dios, que Dios está presto para escucharte y vas a escuchar que Él te habla a ti también. Así que a misa, a comer juntos y 10 minutos de oración todos los días. Que esta sea la tarea y que la puedan hacer y verán frutos en su familia. ¿Yo puedo dejar tarea también? Sí, claro. Ah, bueno. Tú eres maestra, así que puedes dejar tarea. El rosario. El rosario. Que recen el rosario. Así es. Porque familia que reza unida, permanece unida. Denise, muchas gracias porque existes, porque llevas este ministerio tan especial que está tocando a tantas personas y te estás dejando usar como instrumento. Así mismo es. Muchas gracias por tenernos aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, y con esto nos despedimos. Hasta la próxima vez que estemos aquí en Adelante Familias. Adelante, familia.